Muy bien, buenas noches con todos ustedes. Vamos a dar inicio. Un comprendido, por favor. ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya, gracias, muy amable. Ok, vamos a dar inicio a la reunión programada para el día de hoy. Vamos a hablar de la última clase de la parte del capítulo de urología y la parte que corresponde es uropatía obstructiva, UPO. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de este síndrome, que es el acúmulo de varios síndromes muchas veces. En sí, la uropatía obstructiva es algo muy simple en su definición. Es la presencia de un obstáculo mecánico o funcional al flujo de la orina en alguna parte del aparato urinario. Esto es, ¿no? Nosotros tenemos el aparato urinario superior e inferior. El superior tenemos los riñones, la pelvis renal y los uréteres. Y la parte inferior es la vejiga y la uretra, ¿no? Entonces, en cualquier punto anatómico en la que hay una obstrucción para el fluido de la orina, se producirá la uropatía obstructiva, ¿no? Lógicamente, hay varias causas que pueden ser el hecho de que esto se produzca, ¿no? La uropatía obstructiva, de forma silenciosa, puede producir una hidronefrosis. Este término es muy importante recordar. La hidronefrosis es la dilatación de la pelvis y los cálices renales. Esto es como resultado de una obstrucción. Generalmente silenciosa, no hay sintomatología aguda, severa. Lo que sí, bueno, de forma progresiva, crónica, podría aparecer sintomatología, ¿no? Por lo tanto, es lo que sucede desde el punto de vista, si ustedes quieren, radiológico, desde el punto de vista anatómico, la hidronefrosis, ¿no? Por lo tanto, la nefropatía obstructiva, ya estoy hablando del riñón, es la consecuencia de la obstrucción sobre el parénquima renal. Depende de dónde se produzca el nivel obstructivo para que comprometa en forma retrospectiva, ¿no?, los componentes anatómicos del aparato urinario. La uropatía obstructiva como síndrome puede ser una presentación clínica de tipo aguda o crónica. Por el grado de obstrucción puede ser completa o puede ser incompleta. Y por su localización puede ser infravesical o supravesical, teniendo como punto anatómico de referencia la vejiga, ¿ya? Entonces, tenemos entonces la presentación desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista anatómico de la obstrucción y la localización. Esto solamente es para recordar que existen dos momentos, ¿no?, de anatomía eh, calicial y de tipo vesical que tenemos que tener en cuenta. Primeramente, el tramo urinario superior. El tramo urinario superior, ¿no?, que está constatado, ya hemos dicho, la vejiga, la pelvis renal y los uréteres, ¿no? Ya está. Después tenemos el tramo eh, inferior, común inferior, que está en relación a la vejiga, la uretra posterior y la uretra anterior. Pues bien, vamos a ir viendo las patologías que se producen de afuera hacia adentro, o sea, de la parte inferior hacia la parte superior, ¿correcto? Entonces, veamos nosotros qué sucede cuando se obstruye el tramo común inferior, ¿no? Esto significa que puede comprometer el cuello vesical, la uretra posterior y la uretra anterior, la obstrucción. ¿Y qué patologías puede producir la obstrucción de este tramo común inferior, ¿no? Inicialmente la próstata en el varón, en el hombre y en la mujer, ¿no? La estenosis de la uretra, la, en el varón las válvulas uretrales obstruidas, en hombres y mujeres la estenosis uretral y un tumor. En el tramo superior existen dos elementos anatómicos, ¿no? El tramo intrínseco y extrínseco, que puede producir patología
que tenga que ver con el tramo superior, ya saben la parte anatómica. Las intrínsecas pueden producir problemas intramurales, eso quiere decir que podemos tener reflujo vésico-renal, ¿no? Podemos tener estenosis a nivel ureteral, podemos tener una vejiga neurogénica y por lo tanto una fibrosis vesical, que puede ser desde el punto de vista intraluminal, producido por una litiasis, o sea, un cálculo, un coágulo, sangre, ya las causas pueden ser diferentes, un tumor, ¿no? Y todo ello dentro del tramo superior que va hacia arriba. Las extrínsecas, por fuera de ellas, que pueden obstruir el tránsito, tenemos los tumores, el propio embarazo en la mujer y la fibrosis retroperitoneal. Son causas que afectan el tramo común superior y el inferior. Ahora bien, desde el punto de vista fisiopatológico, primeramente debemos saber que cuando se obstruye, un ratito, ya está. Cuando se obstruye, acá está, el tramo común inferior, ya hemos visto la parte anatómica que corresponde, lo primero que va a aparecer es una etapa de compensación. En este caso, la vejiga aumenta de volumen, se hiperplasia el músculo detrusor, ¿no? Las trabéculas, las células, todos los elementos se dilatan. En este primer momento, en la etapa de compensación, en el tramo común inferior, el vaciamiento sigue siendo completo en esta primera etapa. La presión vesical, que normalmente es de 30 a 40 milímetros milímetros de presión o de agua, que son normales, va aumentando a una presión vesical por encima de 50, puede llegar a 100 milímetros de agua. Lo que podemos notar intrínsecamente en el paciente es que hay una mayor sensibilidad vesical, hay una disminución de la capacidad funcional, esto es, el umbral del deseo misional aumenta, pudiera estar acompañado de polaquiuria, ya saben que ustedes la polaquiuria es la sensación de orinar, escasa cantidad, ¿no? Termina y en un corto tiempo y nuevamente tiene la sensación de orinar, ¿no? Sensación de orinar, orina poco y es repetitivo la polaquiuria. Esto va avanzando y se puede producir síntomas irritativos. Se puede producir la urgencia miccional, ¿no? Y muchas veces pudiera ser el inicio de una urgencia que pudiera llevar a la incontinencia. En este primer momento, etapa de compensación, hiperplasia desde el detrusor, es posible que el tratamiento sea conservador. Los medicamentos, ¿no? que valoran y detienen el crecimiento prostático en el varón fundamentalmente hacen que no se traslade a otro tramo. Pero no hay tratamiento, va evolucionando el hecho y entonces tenemos en este tramo común inferior la etapa de descompensación. Este es en un segundo momento, han pasado ya un mes, 2 meses, y ya la obstrucción es más prolongada. Esa dilatación, esa hiperplasia de la vejiga termina, recuerden que es un músculo y por lo tanto tiene agotamiento, ¿no? Disminuye la capacidad contráctil, se vuelve flácido el detrusor, ¿no? Y se produce la hipotonía vesical. Al producirse la hipotonía vesical, entonces pierde uno la sensibilidad de querer orinar. Y por lo tanto, si usted orina, el vaciamiento es incompleto y comienza a retener orina dentro de la vejiga poco a poco. O sea, se produce un residuo postmisional. Orina que no va siendo expulsada hacia el exterior y va quedando dentro de esa vasija, la vejiga, residuo, que va a ser un compromiso mayor más adelante. En este momento de descompensación del tramo común inferior, también ya se observa a simple vista una dificultad misional. Hay una disminución del flujo misional, el caudal, o sea, la cantidad, el grosor de la orina disminuye, ¿no? Y puede
a ver en este caso acompañado de polaquiuria, que ya hemos visto el anterior, y incontinencia por rebosamiento. El paciente ya no siente la necesidad de orinar, sino que orina por rebosamiento. Se llena la vasija y comienza a rebalsar, ¿no? Y en un determinado momento puede haber retención completa de la orina. Al examen físico usted va a tener en el hipogastrio el aumento de volumen, ¿no? Que, que se, que se ve como si fuera un hecho de una tumoración, ¿no? En la mujer pareciera que fue un embarazo, pero la historia clínica es diferente, generalmente está asociada a cálculo. En el varón, generalmente por encima de los 50 años, la próstata. Decíamos entonces que la etapa de descompensación tenía todos estos elementos: agotamiento de hiperplasia, disminución de la capacidad contráctil y la hipotonía vesical. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento aumenta la presión intravesical, se puede observar esa famosa hidronefrosis, porque es hacia arriba el problema, ¿no? Y un gran residuo postmisional. Los tratamientos de urgencia, los tratamientos de manejar el hecho de que el paciente no abre el caño y no orina nada, entonces se lleva a problemas de poner sonda uretral, ¿no? La sonda uretral, para el vaciamiento de la orina y evitar esa sensación tan incómoda y dolorosa que tiene el paciente, es un hecho que seguramente ustedes lo van a ver en las emergencias. Pero el colocar la sonda vesical por la uretra, por el meato urinario, ¿no? Conlleva también posibles causas de infecciones, de infecciones. Una sonda vesical siempre trae problemas posteriores, sobre todo de infecciones o de elementos traumáticos muchas veces. Entonces, en centros hospitalarios de mayor nivel de resolución, se coloca la sonda suprapúbica. Se pincha a través del borde inferior del pubis, se pincha la vejiga, se abre el músculo y se ingresa una sonda suprapúbica y directamente se evacúa la vejiga, no teniendo que utilizar todo el trayecto de la uretra. Y por lo tanto, se evita problemas de muchas veces complicaciones urinarias que son el acabose en forma crónica cuando esto sucede. Acá es para mostrarles, desde el punto de vista de la valoración del caudal de la orina, ¿no? Mediante un equipo que mida el caudal, ¿no? Cómo se ven las ondas, ¿no? Esta onda que sube violentamente a la necesidad de orinar, ¿no? La normal llega a 30 mililitros por segundo, ¿no? La, la azul, que tiene que ver con la hipertrofia benigna de próstata, miren ustedes, va perdiendo la contractibilidad, ¿no? A la vejiga, como va cayendo, ¿no? ¿Ya? El otro es un hecho del post-tratamiento en la cual ya no se puede llegar a la normalidad y se mantiene con un bajo caudal en un paciente que ha sido tratado. Esta es una ecografía en la que se observa la vejiga aumentada de tamaño. Miren ustedes el grosor de la pared, ¿no? Es muy importante. Y la pérdida, ¿no? De la anatomía de esa vejiga. Entonces, todo esto nos hace ver desde el punto de vista clínico qué podemos esperar en las diferentes fases, ¿no? La sintomatología. Ya que hemos puesto diferencia de polaquiuria en fase de compensación y en la fase de descompensación. La polaquiuria se dice que es una disminución, ya le hemos dicho, de capacidad funcional, el deseo precoz, ¿no? Que se inicia rápidamente, es fácil y es urgente, ¿no? Esta es en la etapa de compensación. En la etapa de descompensación, esta misma polaquiuria que hemos estado conversando desde el inicio, ¿no? Es como que la vejiga no se termina de vaciar, ¿no? Se llena antes y la micción es difícil y el chorro es totalmente débil. Entonces, dos elementos propios de la polaquiuria, además
de concepto que hemos revisado en los momentos diferentes de compensación y descompensación en relación a este síntoma. Hemos hablado hasta este momento de la obstrucción del tramo inferior. Vamos a hablar qué sucede cuando esto sucede en el tramo superior, o sea, la obstrucción renal. Desde el punto de vista de la epidemiología, debemos decir que la obstrucción del tramo superior, obstrucción renal, sucede con una incidencia de 166 a 200 pacientes por cada 100.000 habitantes año. O sea, no es nada despreciable la aparición de esta uropatía obstructiva por este tipo de problemas. Y con esto, lógicamente, estamos diciendo que es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, es un elemento que tenemos que tener en cuenta. No se solucionó el problema en el tramo inferior, siguió ascendiendo la obstrucción, siguió llenándose la zona de la orina, ya estamos en los uréteres, ya llegó a la pelvis renal, ¿no? Llega al riñón. Desde el punto de vista anatómico, lo que vamos a observar es la hidronefrosis. Desde el punto de vista histológico, hay un daño renal y hay una destrucción renal. Desde el punto de vista clínico, hay una elevación de la presión ureteral y pélvica, hay un descenso del flujo plasmático renal, hay una isquemia, hay una atrofia, hay una necrosis a nivel parenquimal renal, hay una infiltración parenquimal renal, esto es a un corte histológico, células T y macrófagos. La obstrucción renal, la obstrucción del tramo superior, además de lo que les cuento, desde el punto de vista de la patología, ¿no? Reitero, hay una hipertrofia, una hiperplasia y una sustitución del tejido conectivo. A nivel renal hay una dilatación tubular. Si la lesión sigue, la obstrucción sigue avanzando y sigue permanente, hay una lesión de glomérulos. Generalmente esta obstrucción a los 28 días ya comienza a tener problemas anatómicos histológicos a nivel de los glomérulos. Hay un adelgazamiento de la médula, aunque todavía no tenemos lesiones vasculares. Acá les presento un estudio que se hizo de la capacidad de recuperación de un riñón obstruido, ¿no? No se ha hecho en seres humanos, se ha hecho en perros, se ha hecho el estudio de la clampación de los uréteres y cómo es que esos riñones pueden ser funcionantes o pueden dejar de ser, dejar de ser funcionantes a pesar que se solucione el problema. O sea, a pesar que desobstruyo los uréteres, ¿no? En los perritos, a la clampación de los uréteres, ¿no? A las 2 semanas, si yo desclampo, o sea, retiro la obstrucción, la recuperación es completa. A las 3 semanas, el 46% del filtrado glomerular, a las 4 semanas, 35%, a las 6 semanas, anulación definitiva. No hay orina. Desde el punto de vista clínico, en seres humanos, se ha visto que la capacidad de recuperación existe, ¿no? En los primeros 69 días de haberse obstruido completamente. Así que no hay estudios preconcebidos, pero los estudios de valoración de los pacientes es esa. Con toda la sintomatología clínica y todo lo que les he contado, ¿qué puedo usar para el diagnóstico final? La ecografía vesícoprostática es muy importante. Antes de la aparición del UROTEM, ¿no? De la tomografía de riñones y vías urinarias, la urografía intravenosa, o sea, colocar una sustancia radiopaca, ¿no? Por la vena, y después tomar las radiografías de la zona pélvica, renal, ureteral, vesical y uretral, y ver cómo se produce el llenado de los mismos.
la gammagrafía renal, todos estos elementos para hacer un diagnóstico. Actualmente, el Urotec nos dice mucho, con más eh, capacidad de diagnóstico, ¿no? Y después ver la resolución. Los mecanismos de defensa en un riñón obstruido, ¿no? Eh, existen, ¿no? La valoración es ver que hay una rotura del fornix, que todo esto se debe a un reflujo pielo-linfático. Ojo, el problema linfático comienza a aparecer. Aparece el reflujo pielovenoso, ¿no? Y la valoración desde el punto de vista histopatológico, hipertrofia e hiperplasia. Eh, Dejando de lado la parte prostática del varón, hombres y mujeres pueden estar expuestos a una expresión clínica que es el cólico nefrítico. El cólico nefrítico, que es un dolor intenso migratorio, que ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Puede ser el aviso de que estamos avanzando hacia un problema de uropatía obstructiva. Pero puede ser que el cálculo baje en forma silenciosa, en forma asintomática, y nos damos cuenta del problema solamente cuando la función renal se ve comprometida. Es una forma silente en la que puede aparecer estos problemas también. También hay esas variantes. Resumir que el síndrome de obstrucción, ¿no? eh, puede ser mejorada y puede ser desobstruida mediante un acto quirúrgico o porque ha migrado el cálculo y ha llegado pues al meato urinario y ha caído finalmente y puede haber una recuperación, ¿no? Esta recuperación está acompañada de una marcada poliuria en pacientes de obstrucción bilateral tras una obstrucción. Hay un incremento sanguíneo del sodio, del potasio, del magnesio y del calcio. Hay alteraciones hidroelectrolíticas. Y por supuesto, desde el punto de vista fisiológico, hay un volumen extracelular y expandido en la obstrucción que puede conllevar a la resolución de que ha habido una retención de urea y creatinina. La obstrucción produjo el aumento en sangre de urea y creatinina. Logramos desobstruir por diferentes motivos, tratamientos o espontáneamente, y una de las formas de valorar desde el punto de vista bioquímico es que la urea y la creatinina comienzan a disminuir, comienzan a bajar. Claro está que si es un cálculo que ha migrado y ha salido y ha destruido la vía urinaria, la orina va a estar acompañada de una hematuria. La hematuria es una característica, la prueba de los tres vasos, ya ustedes lo han hecho en práctica, nos dirá el nivel de lesión donde se ha producido el daño, ¿no? Eh, Esta última parte dice colocar una sonda uretral o suprapúbica, ¿no? Ya les he explicado para poder desobstruir, ¿no? Eh, Cuando el daño es total de los dos riñones, ¿no? Se produce una nefrectomía bilateral y se hace trasplante renal, siempre y cuando no haya causas crónicas como la hipertensión o la diabetes. Si hay hipertensión y diabetes, sí, el costo sería muy alto y llegar a un trasplante renal no vale la pena, porque rápidamente se va a ver comprometido. Pero si el problema es una obstrucción física, mecánica, intrínseca o extrínseca, tal como les he conversado, pudiera, si esto sucede, ¿no? Llegarse a un trasplante renal. La obstrucción, desde el punto de vista de los ancianos, hay que tener mucho cuidado porque, como decíamos anteriormente, puede pasar asintomático y solamente tiene malestar general el paciente. Por lo tanto, todos nosotros debemos saber y tener en cuenta, así como la fiebre, saber que no es un signo valorativo el que no tenga, el que tenga fiebre. Si no lo tiene, muchas veces es muy grave todavía. Igualmente, en esta uropatía obstructiva puede pasar asintomática y el paciente está con una hipercalemia
y con una acidosis tremenda. Pasemos a la segunda parte de una de las causas de la uropatía obstructiva, el cólico nefrítico. El cólico nefrítico es un dolor de tipo intenso, lacerante, como ese es cólico, es una contracción un elemento del orificio de calibre pequeño y que generalmente se puede iniciar en la fosa lumbar y si el cálculo migra, esta se va a irradiar hacia la zona anterior, hacia el abdomen, a la zona del abdomen anterior, ¿no? Y puede llegar a la zona suprapúbica y finalmente puede llegar hasta el meato urinario. Y finalmente, los genitales propiamente también pueden sufrir el dolor intenso que puede ir acompañado y va acompañado. Yo he visto pacientes con náuseas y vómitos, ¿no? Y un tremendo dolor, además del cólico, un dolor ure- uretral, uretra. Ahí tienen ustedes, ¿no? La primera imagen donde se inicia el dolor en la zona lumbar, ¿no? Se va hacia la zona anterior, ¿no? Llega por la zona suprapúbica y puede terminar justamente en el meato urinario. Tenemos otra imagen. Este es un paciente que está en la emergencia y miren cómo se agarra el lado izquierdo donde está produciéndose la migración del cálculo, el dolor intenso que se produce. Esa es una característica del paciente. En este caso, si se está agarrando a la región lumbar, ¿no? La obstrucción del cálculo está en el punto renoureteral superior. Ahí está. El hallazgo exploratorio característico del cólico nefrítico es el dolor intenso que se produce a la puniopercusión en la fosa renal afectada. Si usted hace la puniopercusión que se les ha enseñado, pues lo hace gritar al paciente y desfallecer y a veces producirle shock. Los puntos renoureterales que también se les ha mencionado y se les ha enseñado en práctica, ¿no? Que son las estrecheces que se producen, ¿no? Estrecheces fisiológicas que se producen en un primer momento en la parte ascendente del uréter hacia la región anterior, después la segunda cuando vuelve a hacerse posterior y la tercera cuando ingresa por la cara posterior de la vejiga, ¿no? Los puntos renoureterales. Pero la característica es que estas curvaturas fisiológicas producen una estrechez de la luz ureteral. Por lo tanto, la orina y los cálculos pasan más lentamente si logran pasar o se quedan atascados en estas zonas. Y por lo tanto se produce todo un proceso de dolor muy intenso en estos pacientes, ¿no? Entonces, los cálculos pueden quedar impactados, estoy hablando del cólico nefrítico que se produce porque pueden, como digo, quedarse en las estreches ureterales que corresponden a los puntos renoureterales. Acá tienen ustedes, por decirles, ¿no? El dolor en la zona lumbar, que puede quedarse ahí nada más. Tengo el barómetro que nos está diciendo qué tanto es el dolor del 1 al 10, ¿no? Todos hablamos, doctor, ¿cuál es la intensidad del 1 al 10? Yo creo que el dolor nefrítico escapa a esa nomenclatura. Si me dicen, doctor, ¿cuánto duele del 1 al 10? Yo le digo 15. ¿Y cómo es la migración? Repito. ¿No? Tiene usted la obstrucción a nivel del, del punto renoureteral medio, la curvatura, la segunda curvatura cuando se va a hacer nuevamente posterior el uréter. ¿En dónde duele? Miren ustedes, ¿no? Igualmente se inicia en la zona alta y miren dónde comienza a doler. En la región anterior, ¿no? Ya casi por el lado de la ingle. Bueno, acá está la letra.
el dolor hipogástrico y la hematuria, que aumentan con el movimiento y que ceden con el reposo. Las hematurias después del ejercicio y de la ambulación prolongada, hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? La interrupción del chorro urinario, ¿no? Con el dolor irradiado por la uretra hasta el glande en el varón y hasta el meato urinario en la mujer, porque el cálculo es en hombres y en mujeres, ¿no? Y concomitantemente a la migración de un cálculo, las infecciones urinarias recurrentes. Hay personas, hombres o mujeres, que son productores de cálculos y por lo tanto están expuestos a la obstrucción, están expuestos en algunos momentos al cólico nefrítico y en otros momentos las infecciones urinarias recurrentes que estos pueden presentar. Muy bien, estas son las dos primeras partes de uropatía obstructiva, la fase de compensación y descompensación, tramo superior, tramo inferior, cólico nefrítico, y esto otro, este último punto que no debo dejar de decirles, el síndrome prostático. El síndrome prostático, ya saben que corresponde al varón, ¿no? El concepto histopatológico caracterizado por el crecimiento benigno del tejido prostático, que ocasiona obstrucción a la salida del tracto urinario inferior. Este problema en el varón, ¿no? Tiene tres componentes. Componente mecánico, ¿no? Que mayor actividad y contractibilidad. Componente dinámica, aumenta el tono del músculo liso y del cuello vesical. Y el componente vesical propiamente dicho, que produce contracciones involuntarias del músculo detrusor y que, como les dije al inicio, ¿no? Va perdiendo su contractibilidad hasta que se vuelve hipotónico. Desde el punto de vista epidemiológico, la hiperplasia benigna de próstata es la causa más frecuente de neuropatía obstructiva en varones mayores de 40 años. Yo diría hasta que un poco menos, 35 años. Su prevalencia es superior al 50% a la sexta década de la vida y superior al 90% en los mayores de 80. O sea, sí o sí, un varón en algún momento de su vida, si Dios le da larga vida, va a estar afectado por la hipertrofia benigna de próstata. Claro está que ahora hay tratamientos, no corresponde a esta clase, pero hay tratamientos eh, orales y hay tratamiento quirúrgico. La cirugía es de hecho más simple, menos riesgosa y lógicamente los que no desean tener ya hijos se someten a ellos, los que todavía creen que pueden tener prole siguen con su tratamiento medicamentoso. Los factores de riesgo: edad superior a los 50 años, la raza de mayor incidencia de problema prostático es la raza oscura, ¿no? Y menor es en las razas amarillas. Los factores hereditarios, lógicamente que existen: padre prostático, posibilidad de que el hijo sea prostático, ¿no? En los gemelos homocigóticos, de todas maneras, si hay problemas de próstata, lo van a hacer, lo van a tener en forma de pareja. Factores hormonales, ¿no? Desequilibrio entre los andrógenos y los estrógenos. Hay estudios que van viendo en relación a estos factores el uso eh, de drogas hormonales, ¿no? Por personas, varones que no se encuentran a gusto con su cuerpo, que son estudios que se están realizando. La obesidad y la dieta rica en grasas saturadas dan mayor incidencia a que los pacientes tengan crecimiento prostático en relación a los que tienen eh, problema de caroteno y fitoestrógeno. El cuadro clínico, el cuadro clínico es de una uropatía obstructiva, no lo dudemos, ¿no? Tenemos los síntomas de vaciado obstructivo y los síntomas de llenados irritativos. La fase obstructiva y la fase irritativa, ¿no? Características semiológicas clínicas: las obstructivas, hay dificultad inicial, chorro débil, lento, goteo postmiccional, micción intermitente, vaciado incompleto. En los irritativos, urgencia
misional, polaquiuria, nicturia, dolor suprapúbico, incontinencia. ¿Quién no tiene un papá, un abuelo, un hermano mayor de 50, 60 años? Observen ustedes, cuando va a orinar, las características, me refiero de la observación clínica, médica, de cómo el paciente se queja cuando regresa después de haber misionado. El diagnóstico de la hipertrofia benigna de próstata, anamnesis, exploración física que comprende el tacto rectal. Esto del tacto rectal, prostático y la valoración digestiva también a través del tacto rectal. Eso es en práctica. En práctica, si no les han dado los lineamientos, hay que pedirle al profesor que nos dé los lineamientos sobre el tacto rectal, que es parte del examen físico que el interno tiene que hacer a su paciente cuando ingresa, varón, cuando ingresa a, a la hospitalización, ¿no? Las pruebas de laboratorio y las pruebas complementarias, ¿no? Las características de la anamnesis, ya lo que les he conversado en la parte obstructiva, de la uropatía obstructiva, ¿no? La parte anamnésica también hay que valorar fármacos. Hay algunos fármacos que pueden predisponer a estos tipos de crecimiento prostáticos, los antidepresivos, los antagonistas de calcio, los anticolinérgicos, los antihistamínicos, ¿no? Disminuyen la contractividad vesical, los diuréticos que pudieran aumentar el volumen y frecuencia misional, y no estamos ante una verdadera uropatía obstructiva. Miren ustedes, son elementos que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a nuestros conocimientos que vamos adquiriendo en forma progresiva. Finalmente, hay un cuestionario con la cual podemos valorar en qué momento del prostatismo o la uropatía obstructiva por crecimiento prostático estamos, ¿no? Desde el punto de vista del tacto rectal, que les decía que es un procedimiento que es parte de la historia clínica, es parte del examen físico, ¿no? El valor del tacto rectal en términos de sensibilidad, 45 a 90%. Especificidad, 62 a 74. El valor predictivo positivo, de 13 a 69. Para el diagnóstico diferencial entre hipertrofia benigna de próstata y cáncer de próstata, ¿no? Es muy importante. Con la aparición del antígeno prostático como un marcador de laboratorio en sangre, se pensó que ya no era necesario hacer tacto rectal buscando cáncer de próstata. Muchos urólogos dejaron de hacer los exámenes prostáticos, o sea, tacto rectal. En la actualidad, todos han vuelto a hacer el examen físico del tacto rectal, porque puede elevarse las enzimas cuando ya está aumentado el tamaño. En cambio, la mano de un examinador experimentado puede detectar más fácilmente a temprano momento estos elementos de diferenciación que pueden ayudar a mejorar la calidad de los pacientes varones, ¿no? Acá justamente del antígeno prostático que les estaba hablando, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial con carcinoma prostático. Hasta 4 es normal, normal, pero lo ideal es que esté a menos de 1. Si está entre 1 y 4, hay que estar chequeándose cada año o cada 6 meses para no tener sorpresas. Muy bien. ¿Qué es lo que les quería decir el día de hoy? Creo que hemos terminado en un momento adecuado. ¿Alguna pregunta?